El origen de la cerveza, algunos la ubican muy cerca con la aparición del pan, hasta 10.000 años antes de Cristo, ya que tiene una parecida preparación. Agregando más agua al cereal se crea cerveza y agregando menos agua al cereal se crea pan. Aunque las primeras culturas encargadas del cultivo, como la natufiense, en el valle de Éufrates en Siria, a pesar de tener evidencias de cultivo de trigo y centeno, en estos lugares no existen evidencias arqueológicas que demuestren la elaboración de la cerveza primigenia. Relatos históricos y búsquedas arqueológicas señalan que diferentes orígenes de la cerveza primitiva se encontraron en los antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios. La primera receta escrita que prueba la existencia de la cerveza se encontró en el pueblo sumerio, donde se cree que fue descubierto por casualidad al dejar un pan o fruto remojado dentro de un frasco por semanas, para descubrir luego un brebaje con una característica dulce y embriagadora. Se sabe que se preparaba a partir de la cebada, aunque en algunos casos se usaban otros cereales como el farro. También se utilizaban otros ingredientes que todavía no se han identificado con claridad. Uno de los textos que más datos proporciona sobre el proceso de elaboración de la cerveza sumeria está en el himno de Ninkasi, un texto literario compuesto alrededor del año 1800 a.C. Ninkasi era la diosa de la cerveza. Además se encontraron tablas escritas y residuos de vasijas sumerias que permiten demostrar que en el periodo de 3500 a 3000 años antes de Cristo, en Sumeria ya se realizaban las primeras fermentaciones de maltas de cereales. La bebían todos los estratos sociales, desde el rey hasta los esclavos. Por su aporte alimenticio formaba parte de la dieta cotidiana, junto con el pan. Era además uno de los productos que se utilizaba para pagar a los trabajadores que desempeñaban labores en los palacios y templos. La consideraban como un regalo de los dioses, que promovía alegría y bienestar. Siguiendo en el tiempo, arraigó muy fuerte en la cultura egipcia, en el periodo comprendido entre 3150 y 31 a.C., muy probablemente heredada de los sumerios. La cerveza suponía mucho más que una simple bebida para calmar la sed. Era un alimento fundamental, un remedio médico, una forma de pago o una ofrenda a los dioses. Llegó incluso a protagonizar algunas de las enseñanzas de Ptahhotep, la célebre colección de proverbios morales, obra de un administrador durante la quinta dinastía, en los que dan indicaciones sobre cómo, cuándo y con quién disfrutar esta bebida. El propio origen de la cerveza estaba rodeado para los egipcios de misticismo, pues como ya les ocurrió antes a los sumerios, no comprendían aún en aquella época el proceso de la fermentación en términos científicos. Y desde el año 1279 a.C., en tiempos de gobierno del faraón Ramsés II, adquirió una sólida dimensión industrial debido a que sus fábricas producían nada menos que 4 millones de litros por año. La bebida llegó a Grecia en el año 776 a.C. El Sitzum, o vino de cebada, era la cerveza más popular en la civilización griega. Los más antiguos la consideraban como la bebida nacional egipcia por excelencia, heredando sus métodos y recetas. Pero no fue tan popular como en Egipto, ya que el vino destacó más en los helenos, y por su menor valor más se comerciaba entre las clases bajas. Aquí las cervezas valían de 2 a 5 denarios, la moneda actual de ese entonces, y mientras que buenos vinos valían en promedio desde los 10 denarios, llegando hasta los 30 denarios para vinos de alta calidad. Una de las tantas evidencias son los escritos del griego Zósimo de Panópolis, donde se explican los pormenores y secretos de la fabricación de este líquido embriagador en Grecia. Según Zósimo, la cerveza se elaboraba a partir de panes de cebada poco cocidos que se dejaban fermentar sumergidos en agua. Los granos germinados de cebada y espelta se trituran en un mortero, y con su harina se logra una pasta que se endurece con los pies en una cuba. Con esta masa se hacen los panes de cerveza, que se hornean quedando algo húmedos en el interior. Una vez fríos, se parten e introducen en jarras con agua azucarada. Tras la adición de levadura y terminada la fermentación, se traslada a una cuba, diluyéndose y tamizándose varias veces la masa estrujada. El líquido final se guarda y se almacena en cuevas frescas. Llegando a la Edad Media, donde destacó más la cerveza fue en los pueblos bárbaros y alrededor, y estos fueron infundiendo la cerveza junto con sus invasiones. Entre ellos los celtas, que conocían la elaboración de la cerveza y llevaron consigo este conocimiento cuando se extendieron por la península ibérica, donde su uso y su elaboración se desarrolló muy pronto. Ya en el siglo IX, el Imperio Carolingio hizo que se estableciera totalmente en el norte de Europa. Uno de los primeros impulsores de la elaboración ordenada y en mayor escala de la cerveza fue Carlomagno. También ayudó que órdenes religiosas comenzaran a elaborar cerveza,
por ser una bebida generalmente más seguras que ciertas aguas extraídas de fuentes y manantiales, que algunas veces podían estar contaminadas. En este periodo medieval, se aromatizaba la cerveza con hierbas para dar sabor y conservar mejor la cerveza, con hierbas como el mirto, hiedra, jengibre, bayas de enebro, entre otras que generalmente las usaban en mezclas secretas para obtener su distinción. Esta cerveza era conocida como cerveza Gruit. Ya en el siglo XII, por primera vez se usa el lúpulo. El lúpulo es una planta enredadera y son las flores las que se utilizan para dar el amargor y una mejor conservación de la cerveza. Entonces comenzó a sustituir gradualmente a la cerveza Gruit, sobre todo en el norte de Europa. La primera persona conocida en documentar el uso del lúpulo fue la superiora de monjas alemana Hildegarda de Bingen, quien era una monja benedictina y una de las figuras más importantes de la Edad Media, que escribió sobre los beneficios conservantes del lúpulo en su obra Física, un tratado sobre medicina natural. Sus escritos fueron los primeros en mencionar sus propiedades, como el sabor amargo que aporta y su capacidad de ayudar a conservar la bebida. En el siglo XV y XVI fue un periodo de expansión de la bebida ya a lo largo de toda Europa. La demanda creció y la mejora en los canales comerciales, como en la establecida Liga Hanseática, hizo que se pudiera exportar entre países. Esta liga fue una poderosa confederación comercial y defensiva de ciudades y gremios mercantiles en el norte de Europa, que floreció entre los siglos XIII y XVII. Hasta aquí, la denominación cerveza se refiere a las bebidas fermentadas procedentes del cereal, y licores como los vinos o hidromiel no estaban dentro de esta característica, a pesar de ser alimentos fermentados. Por lo tanto, en lo que se refiere a cerveza, era habitual en las culturas mundiales paralelas. Tenemos sake en Asia con el maíz del arroz, chicha en América del Sur con el maíz de mazorca, el choclo, tezuino en Mesoamérica, también con el maíz de mazorca. También tenemos la cerveza kafir en África, con maíz de mijo, pero estos tienen una historia y cultura que los rodea muy diferente, en las que tendremos que hacer un video dedicado a cada una de ellas. Llegando al siglo XIX, ya con el lúpulo y la creación de envases herméticamente cerrados que aparecieron en este siglo, la cerveza pudo conservarse aún mejor. Aunque algunas culturas siguieron con la tradición de la cerveza Gruit sin lúpulo, ya sea por tradición, órdenes jerárquicas u otros factores, incluso en la actualidad se siguen elaborando estas. Y también ahora se han diversificado los tipos de cervezas, con nuevas creaciones o retomaron métodos antiguos. Las cervezas clásicas se pueden dividir principalmente en dos grandes categorías, cervezas lager y cervezas ale. La diferencia principal radica en el tipo de levadura que se utiliza y las condiciones de fermentación. Las lager son de bajos grados de fermentación y las ale de altos grados de fermentación. Ejemplos de lager tenemos: en las claras, cerveza Lager Pilsen. Tiene una graduación de alcohol media-baja, rondeando el 4%, pero se extienden también hasta los 5%. Son cervezas rubias elaboradas con maltas claras, tienen ligero aroma a lúpulo, con notas suaves y frescas, siendo las lager las más ligeras. Caracterizada por su color dorado claro, un sabor equilibrado entre el dulzor de la malta y un amargor suave del lúpulo. En porcentaje de alcohol normalmente suelen ser un poco mayor que la Pilsen, hasta un 6%. Elaborada con un menor contenido de lúpulo y un aroma más intenso que la cerveza Pilsener, generalmente con 5% de alcohol. Originalmente una cerveza oscura, un bock moderno puede variar de cobre claro a marrón. Esta cerveza tiene un sabor fuerte y con una graduación de alcohol del 6%. En las lager oscuras tenemos: varían en color de ámbar a marrón rojizo oscuro, se caracterizan por su suave sabor a malta, en promedio de porcentaje de alcohol de 4,5 a 6%. De color muy oscuro y sabor fuerte, que recuerda al chocolate o al café. El sabor es sorprendentemente suave, el amargor no es demasiado, su contenido alcohólico suele estar entre 4,8 y 5%. Es una versión más fuerte del bock tradicional, oscilando entre el 7 y 12% de contenido de alcohol. En las ales o ales tenemos a las Pale Ale. Son uno de los tipos de cerveza más de moda actualmente. Son cervezas más pálidas, de ahí su nombre, y son muy lupuladas y de intenso sabor. Algunas pueden llegar a ser bastante amargas. Dentro de las Pale Ale se encuentran también las conocidas IPA. Este sería un subtipo y tendremos que parar aquí un momento ya que hay una historia detrás de las Indian Pale Ale.
Es un estilo de cerveza que se caracteriza por su alto contenido de lúpulo, lo que les da un sabor y aroma distintivo, generalmente más amargos, florales, frutales y a veces cítricos. Este estilo surgió en Inglaterra en el siglo XVIII y tiene una historia interesante relacionada con el comercio británico en la India, de donde deriva su nombre. Este proviene de la época en que los británicos exportaban cervezas a sus colonias en la India, pero había un problema. Es que las cervezas llegaban en mal estado, por los meses que tardaban en llegar en el barco hasta India, y el intenso calor que había aceleraba su descomposición. Esto hacía que los soldados y asentados solo podían disfrutar de algunas cervezas que no estaban en descomposición. Entonces, para evitar que la cerveza se echara a perder durante el largo viaje en barco, se comenzó a agregar mayor cantidad de lúpulo, que actuaba como conservante natural, y también se aumentó el contenido de alcohol, lo que hizo que las cervezas se volvieran más resistentes a las largas travesías y las fluctuaciones de temperatura. Y ahora volvemos a los tipos de cervezas ale. Término utilizado en Australia, Francia y América del Norte. Se designa para las cervezas pálidas elaboradas con una proporción de malta ámbar, que generalmente varía de cobre claro a marrón claro. Pretendida para tomarla en sorbos. Pueden alcanzar una graduación alcohólica del 10%. Su dulzor natural se equilibra generalmente con un grado de amargura del lúpulo. Es una cerveza de trigo, generalmente de fermentación alta, que también utiliza cebada pero en menor proporción. En las denominadas cervezas negras podemos encontrarnos dos subtipos principales. Estas cervezas son muy oscuras, hechas con malta tostada, originarias de las Islas Británicas, originalmente con una graduación del 7 a 8%. Pero ahora se hacen de más variados niveles de alcohol. Suelen ser muy cremosas y pueden tener matices a chocolate o café. Son originarias de Londres y tienen una graduación de alcohol del 6%. Cerveza de color marrón intenso, con sabores a caramelos, nueces y a veces chocolate. Tiene un amargor moderado, de graduación alcohólica entre 4,2 y 5%. Es de origen inglés y cuenta con una versión americana. Estas son las principales, pero hay más dependiendo del país que procedan o subtipos como pudimos ver con la IPA. Incluso Estados Unidos tiene una página describiendo más de 100 tipos entre lager y ale. Finalmente les dejaré el glosario de clasificación de una cerveza para que puedan presumirlo con sus amigos. Comenzamos por el IBU, International Bitterness Unit, o Unidad Internacional de Amargor. Una cerveza con un IBU más bajo será más dulce o suave, mientras que una cerveza con un IBU alto tendrá un sabor notablemente más amargo. Ejemplos de esto tenemos las cervezas de trigo, lager, que son de bajo amargor, en contraste con las IPA, que son de un alto amargor. La textura se refiere a la sensación física de la cerveza que produce en la boca. Puede ser cremosa, suave, burbujeante, sedosa e incluso pegajosa. Cuando se dice que una cerveza tiene cuerpo, se refiere a la sensación de plenitud o densidad que se percibe en la boca al beberla. El cuerpo de la cerveza puede ser ligero, medio o completo. ABV, Alcohol by Volume, o alcohol por volumen. Se refiere al contenido alcohólico de la cerveza, desde unos muy bajo, alrededor del 3%, hasta niveles de alcohol del 20%, aunque hay excepciones y variaciones que tienen hasta 67% de graduación de alcohol. Pueden tener sabores dulces, amargos, tostados, afrutados o incluso especiados. Por ejemplo, las cervezas maltosas tienen sabores dulces como caramelo o toffee, mientras que las lupuladas, sus sabores pueden ser amargos, cítricos o resinosos. Un dato curioso es que, haciendo el mismo procedimiento y solo cambiando el tipo de lúpulo, la cerveza puede adquirir un sabor completamente diferente. Es el proceso que comienza con el remojado de la cebada en agua para estimular la germinación y luego se detiene mediante el secado en un horno. Hay una historia sumeria en la que un hombre salvaje fue civilizado por la cerveza. Esta historia se llama Enkidu y Gilgamesh. La historia empieza por la diosa Aruru, que decide crear una criatura capaz de vencer al rey de Gilgamesh, debido a su poder y que se estaba convirtiendo en tirano y egoísta. Enkidu aparece como un ser primitivo, incivilizado, creado a partir de arcilla, y este empezó a fastidiar el reino de Gilgamesh. Entonces el rey envía una sacerdotisa a seducirlo, lo lleva a una aldea donde por primera vez experimenta las costumbres humanas. Entre las cosas que prueba está el pan y la cerveza. Enkidu se bebe 7 jarras de cerveza y a medida que lo hace, se siente más liviano y feliz. Entonces deja de ser el hombre salvaje que era y se convierte en un hombre calmado y alegre, para luego convertirse en amigo del mismo rey
y ambos a lo largo de la historia experimentan un crecimiento personal profundo. El simbolismo de la cerveza en este mito muestra la transición de la naturaleza salvaje a la civilización. La cerveza no solo sacía la sed de Endiku, sino que también es un catalizador para su transformación social y cultural. Endiku pasa de ser un hombre que vive como un animal a alguien que entiende y adopta las costumbres humanas, volviéndose parte de la sociedad. La cerveza en este contexto no solo es una bebida, es un marcador de la civilización para el humano. Representa el desarrollo de costumbres y normas sociales, el abandono de la agresividad y la entrada a un estado más civilizado y pacífico. Aunque irónicamente su exceso se vea reflejado justamente en lo contrario, la agresividad y la incivilización. ¿Qué opinas tú? Y así terminamos con la historia y el gran origen de la cerveza.